Desde la antigüedad, la humanidad ha luchado para proteger su territorio, ideando todo tipo de ingeniosas estrategias. El resultado supremo de esos esfuerzos es el castillo. El castillo es, en otras palabras, el bastión de un país. Las personas volcaron en él toda la tecnología de la que disponían y con el paso del tiempo fueron evolucionando los castillos. Esto es algo que se puede decir que es común a casi todas las regiones del mundo. Y como resultado de esa evolución, en Europa nacieron las ciudades fortificadas. Al rodear una gran ciudad completamente con murallas, se podía evitar la invasión de enemigos externos. A primera vista, esto parece muy lógico. Podría decirse que es el punto culminante de los bastiones. Sin embargo, en Japón, donde existen castillos de formas tan diversas, no se desarrollaron ciudades fortificadas como las que se ven en otros lugares. ¿Por qué fue así? No es que la tecnología japonesa estuviera atrasada, había factores complejos propios de Japón que influyeron en esto. En este video compararemos las ciudades castillo japonesas con las ciudades fortificadas del extranjero para analizar las diferencias entre ambos países. Primero, comparemos la apariencia de los castillos de la Europa medieval y de Japón. Lo que más llama la atención es, sin duda, la diferencia en sus formas. Mientras que los castillos europeos son edificaciones sólidas de piedra, los castillos japoneses destacan por sus hermosas torres blancas. Sin embargo, no solo la apariencia de los castillos es diferente, sino también la de las ciudades que los rodean. ¿En qué se diferencian? En Europa, las ciudades fortificadas eran lo común. Como su nombre indica, estaban rodeadas de altas murallas que abarcaban tanto el castillo como la ciudad, formando una sola unidad. En cambio, los castillos japoneses eran independientes, estaban protegidos por el castillo y fuera de él se extendía la ciudad-castillo. ¿Por qué surgieron estas diferencias? Para resolver este misterio, veamos el propósito con el que se construyeron ambos tipos de castillos. Primero, los castillos japoneses tenían, en términos generales, 4 funciones importantes. La primera era servir como base militar. El castillo defendía contra invasiones enemigas en tiempos de emergencia y servía como punto de resistencia durante los asedios. Por ello, se almacenaban armas y provisiones necesarias. La segunda función era la de ser un símbolo de poder. Por ejemplo, el castillo de Azuchi, construido por Oda Nobunaga, quien aspiraba a unificar el país durante la era Sengoku, era un castillo de una presencia abrumadora que marcaba una clara diferencia con los castillos anteriores. En particular, la torre principal era de un tamaño sin precedentes, y todo alrededor de la torre estaba cuidadosamente diseñado. Los muros de piedra también tenían una construcción inusual, y el castillo se hizo famoso de inmediato por su lujo y esplendor nunca antes vistos. Para los súbditos, Oda Nobunaga, que decidía en un castillo así, debió de parecerles una figura casi celestial. En la época medieval, cuando las jerarquías eran ambiguas, este tipo de castillo servía como un dispositivo esencial para mostrar visualmente la diferencia de rango entre el señor y sus vasallos. Se dice que al infundir una sensación de asombro, también se podía disminuir la voluntad de invasión de los enemigos. La presencia de estos castillos era tan imponente que otros poderosos de la época competían por construir castillos aún más grandiosos. La tercera función del castillo era servir como centro de gobierno. Dentro del recinto se construían edificios llamados goten, que servían como lugares donde el señor del castillo y sus vasallos se reunían para llevar a cabo asuntos administrativos. Sería el equivalente a las oficinas de gobierno provinciales o municipales en la actualidad. Por cierto, incluso hoy en día, muchos castillos siguen siendo utilizados como instalaciones administrativas. Un ejemplo famoso es la oficina del gobierno de la prefectura de Fukui, que está construida sobre los cestos de la base de piedra del antiguo palacio. Es posible que la tradición que viene desde la Edad Media siga viva incluso en la actualidad. Y por último, la cuarta función del castillo era servir como lugar de vida. Por supuesto, el castillo se utilizaba como lugar de residencia del señor feudal, pero no vivía en la torre principal como solemos imaginar. De hecho, la torre principal se usaba principalmente como almacén, y hubo señores feudales que nunca subieron a la torre en toda su vida.
La vida cotidiana se desarrollaba en otros lugares, como el palacio principal, On-Marugoten, o el palacio secundario, Nino-Marugoten, separados de la torre principal, y también había salas de recepción para recibir emisarios de otros territorios y grandes salones para reuniones. De esta manera, los castillos japoneses se construyeron principalmente como bases militares, pero también como símbolos de poder, centros políticos y lugares de vida para los señores feudales. ¿Y qué pasaba con los castillos europeos? En realidad, los castillos europeos también se construyeron con propósitos muy similares a los de los castillos japoneses. Servían como residencias de gobernantes o comandantes militares y también funcionaban como centros políticos y de información. Además, como bases militares, se construían en lugares estratégicos como zonas montañosas o a lo largo de ríos, puntos clave para el transporte, el comercio y la defensa militar, cumpliendo el papel de proteger sus dominios. Asimismo, se utilizaban como lugares de almacenamiento de alimentos, armas y fondos, igual que en Japón. Así, aunque los castillos de Japón y Europa presentan apariencias completamente diferentes, ambos compartían los mismos propósitos fundamentales: ser bases militares y centros de vida política. Así pensaban. Entonces, ¿por qué, teniendo los mismos propósitos, llegaron a tener formas tan diferentes? Entre Japón y Europa existen grandes diferencias, como en la alimentación y el clima. Pero hay una condición fundamentalmente incompatible desde el principio. Se trata de las condiciones geográficas. Europa es un continente, mientras que Japón es un pequeño país insular. Esta diferencia generó grandes contrastes en la manera de defender sus territorios. ¿A qué me refiero? Como pueden ver en el mapa, Europa se encuentra en la vasta masa continental de Eurasia. Estar en un continente significa estar conectado por tierra con otros países. Así es, los países europeos no solo están conectados entre sí, sino también con Asia. Al estar unidos por tierra, siempre han estado expuestos a invasiones de otros pueblos. Por eso, la gente se veía obligada a reunirse en un solo lugar y vivir dentro de altos muros. En resumen, se construyeron muros altos y resistentes para proteger a la población y el territorio. Rodear la ciudad con muros que no podían ser fácilmente superados era necesario para defenderse de las invasiones. Ahora bien, ¿qué pasa con Japón? A diferencia de Europa, Japón es una nación insular, rodeada por el mar en sus 4 costados. Por eso, el mar cumplía la función de muralla y nunca permitió la invasión de pueblos extranjeros, por ejemplo, en 1274. Incluso cuando el Imperio Mongol intentó invadir desde Tsushima en el llamado Ataque de los Mongoles en 1274, se dice que las olas embravecidas fueron una de las razones por las que el ejército mongol tuvo que retirarse. De esta manera, como el propio territorio nacional se convirtió en una fortaleza natural, no fue necesario construir murallas altas. Aquí, permítanme compartir una anécdota interesante que ilustra claramente la diferencia entre los países continentales y la nación insular que es Japón. Se trata de la expresión Ten Takaku Umako Yuruaki, el otoño en que los caballos engordan bajo el cielo alto. En Japón, esta frase significa que en otoño el cielo se vuelve más alto y es una estación abundante en la que la comida es tan deliciosa que hasta los caballos engordan. Sin embargo, en China, el lugar de origen de esta expresión tiene un significado completamente diferente. De hecho, era una advertencia de seguridad para estar alerta ante los ataques de los pueblos nómadas del norte, que montados a caballo solían invadir durante la temporada de cosecha en otoño. Cuando esta expresión llegó a la pacífica Japón, perdió su significado original y su sentido cambió por completo. Esto refleja la diferencia en la percepción del peligro entre el continente, que siempre debía estar atento a las invasiones de múltiples etnias, y Japón. Como se puede ver en este tipo de anécdotas, en Japón, donde no existía la preocupación por invasiones de múltiples pueblos, no se construyeron muros altos. Sin embargo, esa no es la única razón por la que no se construyeron muros altos. ¿Qué otra razón había? Los terremotos. Como bien saben, Japón es un país propenso a los terremotos, por lo que incluso si se construían murallas altas, se derrumbarían cada vez que hubiera un sismo, lo que resultaba muy peligroso.
En cambio, en Occidente, donde los terremotos son poco frecuentes, era posible construir muros altos. Por lo tanto, se puede decir que, en realidad, más que no querer construir muros, Japón no podía hacerlo. Sin embargo, aunque no hubiera invasiones de otros pueblos, los conflictos internos eran constantes. Entonces, ¿cómo protegían los castillos sin murallas altas? La clave está en el kanji de castillo, que se compone de los caracteres de tierra y formar o establecer. Esta composición refleja que los castillos japoneses se defendían con estructuras elaboradas en la tierra, como terraplenes o fosos. Se excavaba la tierra para hacer fosos, y con esa tierra se construían las murallas. La defensa de los castillos japoneses dependía fundamentalmente de los fosos. ¿Qué es un foso? Es una zanja excavada alrededor del castillo para rodearlo. Había fosos profundos que no se podían cruzar fácilmente, y algunos incluso estaban llenos de agua, lo que impedía la entrada al castillo. Se dice que este tipo de métodos defensivos ya existían desde la antigüedad. Entre los castillos de la Edad Media, el foso del castillo de Himeji es especialmente famoso. Los fosos, dispuestos en 3 niveles, fueron construidos de tal manera que rodeaban toda la ciudad-castillo. A este tipo de urbanismo, en el que incluso la ciudad-castillo está rodeada por fosos, se le llama sogamae. A partir de finales del período Sengoku, aumentó el número de ciudades que adoptaron este método de defensa. Entre los castillos de gran escala con este tipo de defensa, el castillo de Osaka y el castillo de Edo también son muy conocidos. Especialmente destacable es el caso del castillo de Osaka, construido por Toyotomi Hideyoshi, quien lo diseñó como una fortaleza imponente. El foso del castillo de Osaka, que continuó después, tenía una longitud de 2 kilómetros en una sola vuelta y un total de 8 kilómetros, siendo una defensa de tipo sogamae a gran escala, conocida por ser prácticamente inexpugnable. El momento en que esta defensa demostró su mayor eficacia fue durante la campaña de invierno de Osaka en 1614. En esa batalla, Tokugawa Ieyasu atacó el castillo de Osaka, pero ni siquiera con un ejército de 200.000 hombres pudo tomar el castillo. Por eso, Ieyasu exigió la destrucción de la defensa sogamae como condición para la paz. Esto demuestra cuán formidable era el poder de esta defensa, y al escuchar esto, uno podría preguntarse si esta defensa japonesa de sogamae se parece a la de Europa. ¿No pensaron que era igual que las murallas rojas? Rodear con fosos parece no ser diferente a rodear con murallas, ¿verdad? Sin embargo, hay una diferencia fundamental con las ciudades fortificadas de Europa. Y es que, en Japón, las defensas de sogamae se vuelven más débiles cuanto más hacia el exterior se va, mientras que en Europa las murallas exteriores que rodean la ciudad son las más sólidas. En Japón, los fosos que protegían la ciudad-castillo eran más simples que los que protegían el propio castillo, y cuanto más cerca del centro, más fuertes eran. ¿Por qué entonces la defensa de las zonas urbanas era tan débil? Se dice que esto se debe a que, en Japón, donde no existía la preocupación de invasiones de pueblos extranjeros, era poco común que los civiles o las ciudades fueran objetivo de invasión. Debido a este contexto, la idea de proteger la ciudad y a sus habitantes no llegó a desarrollarse mucho. Aunque eran poco atractivas, se considera que las defensas en las zonas urbanas eran débiles. Sin embargo, los fosos, que eran elementos clave de defensa, no solo se excavaban a mano, sino que también existían aquellos que aprovechaban hábilmente la topografía natural. Muchos de ellos aumentaban su capacidad defensiva utilizando abundantes recursos hídricos. Por ejemplo, al construir castillos sobre acantilados en terrazas fluviales, que son formaciones escalonadas a lo largo de los ríos, se lograba una defensa natural gracias a la diferencia de altura. Además, había castillos que canalizaban el agua del río para usarla como foso o que utilizaban zonas pantanosas y humedales para limitar los movimientos del enemigo. Un ejemplo de esto es el castillo de Ueda, construido por Sanada Masayuki en la ciudad de Ueda, prefectura de Nagano. Se hizo famoso por repeler 2 veces los avances del ejército Tokugawa gracias a la hábil canalización del flujo del río. Incluso hoy en día, el acantilado que permanece en Amagafuchi, en las ruinas del castillo, tiene más de 12 metros de altura, lo que demuestra que realmente era una fortaleza inexpugnable.
Otro buen ejemplo de defensa utilizando ríos y acantilados es el castillo de Nagashino, escenario de la batalla de Nagashino. Se encuentra en la ciudad de Shinshiro, prefectura de Aichi, justo en la confluencia de los ríos Kansagawa y Unagawa. El castillo de Nagashino, construido sobre la diferencia de altura de la ribera, era una fortaleza natural formidable. Así es como estaba construido. Su capacidad defensiva era tan impresionante que, a pesar de que el ejército Takeda contaba con 15.000 soldados frente a los 500 defensores del castillo de Nagashino, no lograron tomarlo. Además de la defensa con fosos como estos, existían otros mecanismos para proteger el castillo. De hecho, toda la ciudad-castillo funcionaba como un sistema de defensa. ¿A qué me refiero con esto? Primero, como defensa principal, se ubicaban las residencias de los samuráis de alto rango cerca del castillo y en el exterior de estas, las de los samuráis de menor rango. De esta manera, en caso de emergencia, podían acudir rápidamente al castillo y unirse a la defensa. Además, fuera de las zonas de los samuráis, se establecían barrios de comerciantes y artesanos, y en la parte más externa de la ciudad-castillo se construían templos y santuarios robustos, dificultando así la entrada del enemigo. Se realizó una disposición planificada. Los objetos se colocaron sin dejar espacios, y en los libros occidentales, al incorporar también el método Ori-Yamon, se logró aumentar aún más la capacidad defensiva. Además, en muchas ciudades-castillo también se implementaron ingeniosas ideas en las carreteras. Estas ideas incluían caminos llamados Kajinote, que giran en ángulos, intersecciones en T, callejones sin salida y desvíos intencionales para evitar que se pueda avanzar en línea recta. Gracias a estos caminos complejos, se dificultaba que el enemigo se acercara al castillo. Tal vez hayas visto algo similar en la ciudad donde vives. Quizás alguna vez te hayas preguntado por qué se construyen callejones sin salida a propósito. Puede que lo hayas pensado. Ciertamente, esta estructura inclinada dificulta el tráfico, era inconveniente, pero resultaba sumamente eficaz para la defensa. Por cierto, existen ejemplos de este tipo de defensa aprovechando la geografía también en Europa. Por ejemplo, en el castillo de Tortosa en Siria del siglo XII, se aprovechó su ubicación cortera, mientras que en los castillos del interior era común llevar agua de manantiales o arroyos a los fosos. Aquí se introducía agua de mar de manera constante en un doble foso. Si mencionamos un caso aún más extremo, el castillo de Saone en Siria cuenta con el foso de mayor tamaño del mundo. Sorprendentemente, rodearon casi toda la fortaleza, dejando solo una pequeña parte, y aislaron el castillo con un foso de 18 metros de ancho. Así es, el castillo, que parecía estar solitario sobre una base en forma de columna, se convirtió en una fortaleza a la que no se podía acercar sin tender un puente. Podemos decir que el aprovechamiento de la geografía para la defensa fue una idea concebida no solo en Japón, sino en todo el mundo. De este modo, a diferencia de Europa, donde no se podían construir murallas altas, los castillos japoneses desarrollaron sistemas defensivos en capas utilizando fosos, terrenos en forma de valle y toda la ciudad-castillo. Entonces, ¿cómo afectaron estas diferencias en la construcción urbana a la vida dentro del castillo? Veamos en detalle la comodidad de vida en ambos casos. Un elemento importante para la vida diaria es la higiene. Si comparamos los castillos de Japón y Europa desde el punto de vista de la higiene, surgen aspectos interesantes. En particular, las diferencias en las condiciones de los baños eran muy notorias. Primero, en cuanto a los baños en los castillos japoneses, la instalación de baños en sí era sumamente limitada. Por ejemplo, en el castillo de Himeji solo se han confirmado 2 baños en el sótano de torreón principal y en las demás torres no se instaló ni un solo baño. Además, algo curioso es que, aunque en el baño del torreón principal se instalaron 3 vasijas de cerámica para recoger los desechos, durante la gran restauración del torreón principal en la era Showa, se descubrió que no había ningún indicio de que estos baños hubieran sido utilizados. ¿Por qué no se usaron los baños que se habían construido con tanto esfuerzo? La razón está relacionada con el hecho de que en los castillos japoneses de la época se daba una importancia extrema a la gestión higiénica.
En una época en la que no existían desinfectantes efectivos como los actuales, si los desechos de los baños provocaban la propagación de epidemias, podría haberse producido una situación irreparable. Por eso, la solución ideada fue el uso de orinales. Dentro del castillo se utilizaban orinales. Se dice que los desechos se transportaban inmediatamente fuera del castillo para ser eliminados. Mover una gran tinaja colocada debajo sería muy complicado, ¿verdad? Sin embargo, con este método podían mantener el interior del castillo limpio sin mucho esfuerzo. Este nivel de gestión sanitaria rigurosa también se puede deducir de las reglas del castillo de la época. Por ejemplo, en 1581 el Khan O estableció normas sobre los baños en el castillo de Hamabibaba. Dichas normas estipulaban que el estiércol y la orina de los caballos debían eliminarse fuera del castillo todos los días y desecharse lejos. Al año siguiente se establecieron regulaciones similares en el castillo de Ashigara, prohibiendo dejar los excrementos de personas y caballos sin recoger por más de un día. Por otro lado, los baños de los castillos europeos se desarrollaron de una manera completamente diferente. A partir del siglo XIII, en castillos de Inglaterra y Francia, comenzaron a instalarse unos baños característicos llamados garderobe. Estos se ubicaban en lugares sobresalientes de las murallas del castillo. De hecho, existía una superstición increíble relacionada con estos garderobe. La creencia era que los vapores de los excrementos prevenían que las larvas de polilla dañaran la ropa. Por eso, sorprendentemente, en la Inglaterra medieval se colgaba y almacenaba ropa en estos garderobe. Curiosamente, la palabra inglesa wardrobe y su equivalente guardarropa en español proviene del término francés antiguo garderobe, que originalmente significaba literalmente guardar la ropa. Estos garderobe estaban instalados en varios lugares dentro del castillo, y su presencia era fácil de identificar por las características del edificio. Esto se debe a que en la parte exterior de la muralla donde había un garderobe solía haber una abertura de ventilación para las aguas residuales y además, en los pisos donde había un baño, sobresalía una parte de la estructura, lo que los hacía fácilmente reconocibles. El mecanismo del garderobe era muy simple. En la mayoría de los casos, los desechos caían directamente al exterior del castillo por la verdad. En otros casos, los desechos pasaban por un conducto de metal y caían en un depósito poco profundo, pero básicamente la mayoría terminaba fuera del recinto. Los desechos caían fuera o rodaban directamente hacia el exterior del castillo. Se dice que estos residuos eran posteriormente recogidos y gestionados por trabajadores especializados. Sin embargo, los baños que utilizaban conductos de desagüe también presentaban una debilidad inesperada. En el siglo XIII, durante los asedios al castillo de Gallar en Francia y al castillo de Ark en Uzbekistán, los atacantes aprovecharon estos conductos para infiltrarse en el interior del castillo. En cuanto a esto, debemos reconocer la tenacidad de los asaltantes de la época. Así pues, aunque los inodoros europeos tenían un sistema completamente diferente al de Japón, como era la cantidad de instalaciones, al parecer el número también difería considerablemente respecto a Japón. En Japón, los baños dentro del recinto se instalaban en gran número según la cantidad de usuarios. También existía una gran variedad de tipos, como baños para la familia del señor del castillo, para invitados, de uso combinado con la defensa y para monjes. La forma en que se instalaban tiene similitudes con la actualidad. Por ejemplo, los baños para los guardias de la dinastía Tang se colocaban con varios asientos alineados uno al lado del otro o espalda con espalda. Además, el baño del señor del castillo solía estar ubicado en un extremo cerca del salón principal o del dormitorio del señor, pero era necesario pasar por un pasillo estrecho para llegar a él. Se cree que esto era una medida de seguridad, como medidas de higiene, además de ventanas de ventilación para el control de olores. Los baños estaban separados por puertas de madera y existía la costumbre de lavarse las manos con agua de una jarra o con un cubo después de usarlos. Así que, en esencia, los baños tenían una estructura muy similar a la de los nuestros hoy en día. De esta manera, la forma de pensar y las medidas adoptadas respecto a los baños eran muy diferentes entre los castillos japoneses y europeos.
Se podría decir que, mientras Japón daba gran importancia a la gestión exhaustiva de la higiene, Europa se centraba en equipar instalaciones prácticas. Sin embargo, las diferencias en los baños son solo la punta del iceberg. Hay otro aspecto en la gestión sanitaria que resulta igualmente contrastante. Existe otra diferencia. Se trata de los métodos para mantener la limpieza dentro del recinto. Primero, hablemos del control sanitario en Japón. El interior de un castillo es un espacio mucho más reducido en comparación con el exterior. Si muchas personas permanecen allí durante largos periodos, es natural que la suciedad se acumule. En Japón, debido a las amargas experiencias de repetidos brotes de enfermedades como la lepra desde la antigüedad, se sabía que dejar la suciedad sin limpiar podía conducir a enfermedades. Por eso, en los castillos japoneses, la limpieza exhaustiva se estableció como una rutina diaria. Lo que resulta especialmente notable es la iniciativa del clan Hojo tardío, que también apareció antes en las reglas sobre los baños. En las normas del castillo de Odawara, elaboradas por el clan Hojo tardío, existía una norma que exigía limpiar rigurosamente el kuruwa cada día. El kuruwa se refiere a las secciones dentro del castillo, y esta regla instruía a las personas a limpiar bien el kuruwa al que pertenecían. Además, en los documentos relacionados con los castillos del clan Hojo tardío, la palabra limpieza aparece con tanta frecuencia que parece que la conciencia sobre la higiene era sumamente estricta. Por otro lado, la gestión sanitaria en los castillos europeos era completamente diferente a la de Japón. Para empezar, en los suelos de los castillos medievales europeos solía haber algo esparcido, que era, pues, juncos o paja. En aquella época, en Europa, era común colocar paja u otros materiales similares en lugar de alfombras, y el problema era la frecuencia con la que se cambiaba esta alfombra. La limpieza y el reemplazo de estos materiales eran tareas de las sirvientas, pero la frecuencia variaba según las preferencias del señor del castillo. Había casos en los que se cambiaba cada mes, otros en los que se hacía por estación, e incluso castillos donde solo se cambiaba una vez al año. Esta negligencia en la gestión de la higiene queda claramente reflejada en las cartas del gran erudito del siglo XV Erasmo. Según él, aunque los juncos del suelo se cambiaban de vez en cuando, era un trabajo hecho de manera bastante descuidada. Se dice que las capas inferiores se dejaban sin tocar durante hasta 20 años, acumulándose allí todo tipo de basura como astillas, avena, excrementos de personas y peros, restos de cerveza y pescado, entre otros. Además, Erasmo advertía que con los cambios de clima, de esos suelos se desprendían vapores que eran sumamente perjudiciales para la salud. Otro problema era que por la forma en que se construían los edificios, había pocas ventanas y era difícil ventilar los espacios. Ante esta situación insostenible, finalmente se introdujeron como medida de mejora esteras tejidas de juncos o paja. Estas esteras eran prácticas porque se podían sacar al exterior y sacudirlas al limpiar el suelo. Además, para combatir los malos olores, se esparcían hierbas aromáticas como lavanda, manzanilla, pétalos de rosa y menta sobre las esteras. Sin embargo, aunque estas esteras parecían muy cómodas, algunos señores de los castillos preferían el aspecto de la paja esparcida, por lo que muchos castillos no adoptaron esta mejora. Además de la gestión de la higiene, los castillos europeos enfrentaban otro problema, el frío extremo causado por la propia estructura del edificio. Este problema también estaba relacionado con las ventanas, que ya mencionamos antes al hablar de la dificultad para ventilar. En la Europa medieval, los castillos estaban construidos principalmente de piedra para garantizar una defensa sólida, pero la tecnología de construcción de la época no permitía instalar ventanas grandes. Como resultado, las gruesas paredes de piedra no se calentaban lo suficiente con la luz del sol y las habitaciones permanecían siempre oscuras y frías. Sin embargo, este problema comenzó a mejorar a finales del siglo XII gracias al desarrollo de nuevas técnicas de construcción y la introducción del estilo gótico. El estilo gótico es un método arquitectónico que, al diseñar los techos en forma de triángulo puntiagudo, permitía construir paredes más delgadas y edificios más altos. Hasta ese momento, al eliminarse la necesidad de grandes cantidades de piedra, como requería el estilo románico, fue posible diseñar habitaciones más luminosas con ventanas más grandes.
Sin embargo, aún persistía el problema del frío. Sorprendentemente, las chimeneas no existieron hasta mediados del siglo XII. Hasta entonces, se calentaban las habitaciones con fuegos abiertos, similares a los irori japoneses. Esto no permitía una difusión eficiente del calor y además generaba grandes cantidades de humo. Aunque la aparición de la chimenea resolvió este problema, la instalación de conductos de humo requería obras importantes, por lo que su adopción fue lenta. Sin embargo, este problema del frío no solo se daba en Europa, sino que también estaba presente en los castillos japoneses. En aquella época no existían materiales de aislamiento efectivos ni chimeneas. Por eso se soportaba el frío utilizando los irori mencionados anteriormente, bolsas de agua caliente y prendas de abrigo como el dotera. De esta manera, la diferencia fundamental en la forma de pensar entre los castillos de Japón y Europa generaba diferencias en la comodidad de vida. En los castillos europeos se enfocaban en ampliar instalaciones más convenientes, como baños y chimeneas, pero la gestión sanitaria era deficiente. En cambio, los castillos japoneses ponían énfasis en la gestión sanitaria, priorizando una vida saludable. Sin embargo, esto también significaba que los baños y las medidas contra el frío eran algo menos convenientes. Es interesante cómo, al seguir la vida en los castillos, se pueden experimentar de manera tan clara las diferencias culturales entre Japón y Europa. Hasta ahora hemos disfrutado de las diversas diferencias entre las ciudades fortificadas europeas y los castillos y ciudades castillo japonesas, pero en realidad se dice que en Japón hubo una vez un ambicioso intento de crear una ciudad fortificada al estilo europeo. Ese intento tuvo lugar en Odawara, a finales del periodo Sengoku. En ese entonces, Odawara era la ciudad más grande del este de Japón, pero ¿qué sucedió exactamente y cuál fue el desenlace? La época es el siglo XVI, durante el periodo Sengoku. El castillo de Odawara, propiedad de Hojo tardío, era conocido como una fortaleza invencible. Era un castillo inexpugnable que incluso resistió los ataques de figuras como Uesugi Kenshin y Takeda Shingen. Sin embargo, hacia finales del siglo XVI, cuando el clan Ōjō-tādō se dio cuenta de que Toyotomi Hideyoshi iba a atacar, pusieron en marcha un plan de defensa a gran escala sin precedentes. Esto consistió en la construcción del Sogamae. Como mencionamos antes, el Sogamae consiste en rodear toda la ciudad-castillo con fosos. La magnitud de este proyecto fue verdaderamente grandiosa, muy diferente a cualquier Sogamae anterior. De hecho, se construyó una línea defensiva de aproximadamente 9 kilómetros de circunferencia, que iba desde la zona de colinas hasta la línea costera. El foso tenía un ancho superior de entre 20 y 30 metros, y una profundidad de entre 10 y 15 metros, lo cual resulta asombroso. Además, en el interior de este sistema se instalaron defensas llamadas dorui, que consistían en montículos de tierra elevados a modo de diques. Pero lo sorprendente no termina ahí, la estructura del foso también fue revolucionaria. Investigaciones arqueológicas recientes han revelado que las laderas del foso eran muy empinadas y que se implementó un mecanismo especial conocido como shobibori. Este consistía en dejar intencionadamente una barrera de unos 2 metros de altura sin excavar, creando así un sistema defensivo ingenioso que bloqueaba los movimientos de los enemigos que caían en el foso. Con una escala de este nivel, ni siquiera era fácil entrar en la ciudad. El foso ya no era solo un foso, sino que se había convertido en un auténtico muro, como las ciudades fortificadas de Europa. Hasta ese momento en Japón, aunque la defensa de los castillos era sólida, la protección de las ciudades-castillos solía ser deficiente. Por eso, el intento realizado en el castillo de Odawara fue realmente innovador. Cabe señalar que no se sabe si el clan Ōjō posterior tenía conocimiento de ejemplos extranjeros. Sin embargo, es indudable que su construcción era muy similar a la de las ciudades fortificadas de otros países. Pero ¿por qué el clan Ōjō decidió defender toda la ciudad-castillo en primer lugar? La razón radica en la escala que tenía la ciudad-castillo de Odawara en aquella época. En la ciudad-castillo de Odawara, que era la mayor urbe del este de Japón, se reunían comerciantes que manejaban alimentos, armas y armaduras, y numerosos artesanos competían en sus habilidades, fabricando desde artículos de uso diario hasta equipamiento militar.
Y cuando los conflictos se convertían en guerras de desgaste, la presencia de estos artesanos era indispensable. Además, dentro de los muros también se incluían vastos campos de cultivo, lo que permitía que la ciudad amurallada pudiera abastecerse por sí misma de alimentos, armas y otros suministros necesarios para la guerra. Al proteger conjuntamente a la población que sostenía esta infraestructura, se buscaba aumentar la capacidad defensiva del propio castillo. De hecho, se dice que durante el asedio del ejército de Hideyoshi, muchos campesinos también se refugiaron dentro de estos muros. Este desafío de convertir el castillo de Odawara en una ciudad fortificada abrió nuevas posibilidades en la historia de los castillos japoneses, o al menos eso parecía. Sin embargo, al parecer, hasta ese momento no parece que hayan surgido ciudades fortificadas en Japón. ¿Por qué fue así? Se dice que detrás de esto se escondía una hábil estrategia política ideada por cierta persona. Odawara se convirtió en una ciudad fortificada, y poco después Hideyoshi emprendió la campaña de Odawara, llevando consigo un ejército de 200.000 hombres. Por otro lado, las fuerzas del castillo de Odawara sumaban apenas 34.000 hombres. Se pensaba que, ante esta abrumadora diferencia de fuerza, el castillo de Odawara se rendiría de inmediato, pero sorprendentemente logró resistir un asedio de 3 meses, y en la práctica terminó en empate. Esto se debió a que, aunque finalmente el castillo cayó, no fue por una derrota militar, sino por una rendición negociada, es decir, a través de conversaciones. Este hecho demuestra claramente que la conversión en ciudad fortificada es sumamente eficaz en la defensa. Esto causó un gran impacto entre los señores de la guerra del periodo Sengoku. Lo que más llamó la atención fue la estrategia de hacer que los ciudadanos comunes se refugiaran dentro de las murallas y actuaran junto a los samuráis. El clan Hojo tardío, preparándose para la invasión de Hideyoshi, había realizado un reclutamiento que abarcaba a todos los hombres de entre 15 y 70 años. La participación de los ciudadanos comunes en la defensa tendía a evitarse en la última etapa del periodo Sengoku, ya que se pensaba que debilitaba la capacidad defensiva, pero en realidad se demostró que la fortalecía. La eficacia de esta estrategia se evidenció especialmente en la batalla de defensa del castillo de Oshi, que tuvo lugar en medio de la campaña de Odawara. El castillo de Oshi, ubicado en la actual ciudad de Yoda, prefectura de Saitama, era la residencia de Narita, un destacado vasallo de clan Hojo tardío. Con la campaña de Odawara, este castillo también se convirtió en objetivo de la invasión, pero como el señor del castillo, Narita Ujinaga, ya se había dirigido a Odawara, la defensa se llevó a cabo sin la presencia del señor. Sin embargo, sin el señor del castillo, uno pensaría que se rendirían, pero sorprendentemente, muchos ciudadanos, incluidos jóvenes y mujeres, defendieron sus posiciones con determinación. La resistencia fue tan feroz que increíblemente, incluso después de la caída de Odawara, el castillo no se rindió durante otros 10 días. Es asombroso saber que continuaron resistiendo hasta que el señor del castillo, que estaba en Odawara, finalmente se rindió. El castillo de Oshi ya era una fortaleza sólida, rodeada de pantanos por los 4 costados, pero aún así, el hecho de que pudieran resistir en una situación tan desfavorable sin el señor del castillo se debió no solo a los samuráis, sino también a la participación de campesinos, artesanos, comerciantes y monjes. Probablemente se debió a la cohesión de la comunidad local, en la que incluso mujeres y niños se unieron como uno solo. Hay otro caso impresionante en el que el pueblo luchó junto a los deveros. Se trata de la batalla del castillo de Hokuyo en Kyushu. En 1587, el castillo de Hokuyo, ubicado en la ciudad de Yamada, prefectura de Kumamoto, se levantó contra el ejército de Katoki Iyomasa, quien había llevado a cabo la conquista de Kyushu bajo las órdenes de Hideyoshi. Bajo el mando de Homura Chikayasu, se libró un asedio a gran escala con unos 8.000 hombres y aproximadamente 7.000 mujeres. Lo más notable de esta batalla es que de todos ellos, solo unos 800 eran samuráis. La mayoría de los que participaron en la batalla eran campesinos, comerciantes y monjes comunes. Estaban armados con 830 arcabuces, 505 arcos y lucharon durante nada menos que 7 meses sin rendirse.
Aunque el castillo en sí no era una fortaleza de tipo Sogamae como el castillo Odawara, al librar una guerra total que incluía a los ciudadanos, demostraron una capacidad defensiva formidable. Sin embargo, se dice que esta batalla del castillo de Hokuyo fue la que cambió drásticamente el futuro de las ciudades fortificadas japonesas. El informe sobre este incidente en Homu llegó a oído de Hideyoshi justo cuando acababa de comenzar la gran ceremonia del té de Kitano. Irónicamente, esta ceremonia del té se había organizado para celebrar la pacificación de Kyushu por parte de Hideyoshi. Sin embargo, a pesar de ello, estalló una rebelión en Kyushu. Así, al ver su prestigio arruinado por este revés en la pacificación de Kyushu, Hideyoshi canceló la ceremonia del té, que estaba prevista para durar 10 días en su primer día, y se enfrentó a la defensa popular conjunta y a lo que estaba por venir. Se dice que Hideyoshi comenzó a elaborar contramedidas para la ciudad de Yasai y un mes después anunció las medidas de respuesta, la implementación total de la separación de agricultores y guerreros y la orden de confiscación de espadas. La separación de agricultores y guerreros era un sistema de clases que dividía completamente los roles sociales de los samuráis y los ciudadanos comunes. Además, la confiscación de espadas que se llevó a cabo junto con esto obligaba a todas las personas que no fueran samuráis a entregar sus armas. Hideyoshi había percibido que el desarrollo de ciudades fortificadas representaría una gran amenaza para el gobierno futuro y consideraba que la separación de agricultores y guerreros era indispensable para evitar la fortificación de las ciudades. Sin embargo, aunque Hideyoshi promovió la separación de funciones, no prohibió la construcción de instalaciones defensivas sólidas como murallas. Incluso después de la campaña de Odawara, no ordenó la demolición de los puentes de hierro frente a Soka y también toleró la construcción de fortificaciones similares en varias regiones. Si las ciudades fortificadas eran tan peligrosas, uno pensaría que debería haber prohibido la construcción de fortificaciones similares, pero Hideyoshi, en cambio, priorizó la distinción de clases sociales entre las personas. Hideyoshi daba gran importancia a la separación de funciones. La razón de esto es que, para él, lo importante no eran las murallas o fosos visibles, sino la transformación invisible del sistema social. A partir de casos anteriores, Hideyoshi había comprendido que lo más necesario para la defensa de una ciudad fortificada era la cooperación del pueblo. Por eso, pensaba que si los roles sociales de samuráis, campesinos y comerciantes se separaban claramente, incluso si la ciudad mantenía una estructura fortificada, la cooperación ciudadana en combate no se lograría, y su intuición resultó ser acertada. Por ejemplo, en la batalla por el castillo Zeta, que se encontraba en la ciudad de Otsu, en la prefectura de Shiga, se pudo observar una escena en la que los comerciantes de la ciudad, mientras organizaban representaciones teatrales en el mirador de Midera, contemplaban la batalla como espectadores. Esto demuestra que la mentalidad del pueblo había cambiado y que la guerra se percibía ahora como algo propio de los samuráis. Sin embargo, parece que este cambio no fue absoluto. Durante el asedio del castillo de Osaka tras la muerte de Hideyoshi, muchos ciudadanos comunes aún participaron. Esto sugiere que la actitud de cooperación de los ciudadanos variaba según sus sentimientos hacia los combatientes involucrados. Esto significa que en el campo de batalla influyó un juicio más autónomo. Los ciudadanos se convertían en espectadores ante quienes no les inspiraban simpatía y colaboraban activamente con el bando con el que sentían afinidad. Así, entre los factores que impidieron el desarrollo de ciudades fortificadas en Japón, se encuentra este contexto. Hubo una ingeniosa reforma social detrás de esto. La política de separación entre agricultores y guerreros no solo impuso restricciones físicas, sino que también cambió la mentalidad de las personas, bloqueando así la posibilidad de que surgieran ciudades fortificadas. De esta manera, en Japón nunca se desarrollaron verdaderamente las ciudades fortificadas. Los castillos y las ciudades de Japón y Europa evolucionaron de manera completamente diferente debido a sus diferencias geográficas. Si algo hubiera sido distinto, tal vez en Japón también se habrían desarrollado ciudades fortificadas. Pensar en estas posibilidades es lo que hace que la historia sea tan fascinante, ¿no creen?
La historia mundial aún está envuelta en misterios. A partir de ahora, juntos, emprendamos un viaje para descubrir estos misterios. Entonces, nos vemos en el próximo viaje. Muchas gracias por ver el video.